Hola a todos, qué rico encontrarnos hoy para hablar de un tema que nos tiene pensando, que nos tiene realmente preocupados como sociedad, que nos tiene preocupados como familia, y es precisamente el incremento en las ideaciones suicidas y en las conductas suicidas de nuestra población frente a la situación de cuarentena. Hay situaciones como estas de encierro, de confinamiento, que llevan a que las personas que tienen cierto riesgo frente a la toma de decisiones de manera impulsiva y que pueden desencadenar en una conducta suicida se incrementen. Y es algo que nos lleva precisamente a cuestionarnos como sociedad y como profesionales. ¿Cierto, Angelita? Sí, totalmente. Buen día, Cami, buen día a todos. También tener muy en cuenta que esta situación de aislamiento aumenta procesos de ansiedad, de Ujú. preocupación, tanto por la seguridad económica como porque de pronto el acceso a tratamientos médicos o a los medicamentos que normalmente se consumen se restringe un poco, ¿cierto? Porque ya no se permite salir en todos los momentos. Entonces, esto nos va generando situaciones de depresión o situaciones de ideación suicida por esta cuarentena, por el hecho de sentirnos aislados socialmente, de sentirnos solos, de empezarnos a ensimismar y también de evitar ser una carga para la familia o ser una carga para las personas que nos rodean. Entonces empezamos de cierta manera a echar para adentro, pero aislándose. No es un aislamiento social como el que nos han propuesto por esta seguridad de salud, sino que en estas personas se genera de una manera diferente. Y Ujú. no quiere decir que solo pase con las personas que llevan tratamiento psiquiátrico, sino Eso. también a nivel generalizado. Claro, Angelita, hay un riesgo grandísimo, además, porque el hecho de estar en confinamiento nos ha llevado a obligarnos a relacionarnos con todos los miembros del hogar. Y si nos ponemos a hacer una evaluación en muchas ocasiones, pues no todos se la llevan bien, ¿cierto? No hay una relación muy estrecha entre todos los participantes de la familia. A veces los jóvenes son un poquito más aislados, más desde su grupo social. Hay personas adultas que han decidido precisamente relacionarse con otro tipo de poblaciones y su familia no ha sido precisamente ese foco de seguridad o ese espacio donde se sientan tranquilos para expresarse. Entonces, precisamente se han desencadenado emociones y sentimientos inadecuados frente a esa interacción. El temor precisamente de poner en la familia ese malestar, la sensación de sentirse rechazado, de sentirse una carga por estar enfermo, por sentirse angustiado, ha llevado a que las personas empiecen a introyectarse, empiecen, como decías tú ahorita, a para adentro todo y nada lo estamos poniendo en el afuera. Y obviamente cuando yo no expreso lo que estoy sintiendo, mi capacidad de reacción va a ser menor. Y puedo llegar precisamente a tomar decisiones impulsivas por ese temor al rechazo o por ese temor a volverme una carga para las personas con las que estoy conviviendo este proceso de confinamiento. Totalmente, Cami. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, también la estigmatización que se empieza a generar en las personas que son eh, pacientes de salud mental, ¿cierto? De, ay, vea, ese es el loco, o no sabemos cómo referirnos hacia ellos. Entonces empezamos a generar de cierta manera un rechazo, una estigmatización, perdón, Sí. y a generar en ellos experiencias que de pronto no sean tan positivas de alguna manera. Ujú. Y también sumado a esto, Cami, en estos momentos está relacionado también en que no pueden acceder fácilmente a las instituciones que prestan atención en salud mental, Ujú. como son los hospitales, como son el servicio de urgencias, porque ya se está, digamos, la atención centralizando exclusivamente en la situación de salud que el mundo atraviesa en este momento. Claro, y hay una población que no podemos olvidar y es la población que tienen diagnósticos de enfermedades de difícil manejo. Estamos hablando de cáncer, de VIH, de enfermedades crónicas que requieren de un tratamiento permanente
y el hecho de estar en confinamiento los ha aislado incluso de sus tratamientos, porque aunque los sistemas de salud han procurado darle continuidad a ese tratamiento, haciéndoles llegar los medicamentos, haciendo acompañamiento telefónico, no es lo mismo para un paciente que tiene una enfermedad crónica el proceso de ir a su terapia, de ir a la cita con su médico, que lo ha tratado todo el tiempo, que lo conoce, con la persona con la que se desahoga también desde su malestar, no solo físico, sino emocional. Entonces esto incrementa en una tasa significativa esa tendencia a la ideación suicida, el pensamiento suicida, como herramienta para escapar de ese dolor físico que obviamente se convierte en un dolor emocional y genera un conflicto grande en su manejo. Bueno, y teniendo en cuenta todo lo que hemos nombrado, hay que también ser muy conscientes de que no todo es malo y que tenemos muchas maneras y herramientas para nosotros poder apoyar estas circunstancias específicas. Vamos a nombrarles algunas de ellas, ¿cierto, Cami? Por Claro que sí, ejemplo, sí. el mantenerse en contacto es algo supremamente positivo en estos momentos en que de cierta manera estamos un poquito aislados, que tenemos el familiar un poco retirado de nosotros, mantener el contacto con esos seres queridos, la llamadita, la videollamada para verlos, verificar cómo se encuentran, ver cómo está su porte, si están durmiendo, si en la piel uno puede ver si la gente se está alimentando bien, se está hidratando bien, mandarle un mensajito de cómo te sientes, de cómo estás, expresándole los sentimientos que tenemos hacia ellos, etcétera. Eso va a evitar un poquito que ese factor de riesgo vaya disminuyendo. Unido precisamente a esa herramienta, Angelita, de mantenernos en contacto, los invitamos a que se abran las familias un espacio para conversar sobre las emociones. El proceso de confinamiento nos está llevando a experimentar muchísimas emociones y de maneras muy intensas. Y esas sensaciones y esos sentimientos y esa precisamente emoción nos lleva a reaccionar en muchas ocasiones no de la manera más adecuada. Entonces, ese espacio que se puede crear en familia y que se puede propiciar nos va a permitir identificar cómo se está sintiendo el otro y nos va a permitir también desarrollar herramientas para acompañarlo. Es normal que en ocasiones hayan personas que se sientan tristes, agotadas, y es normal también que en ocasiones estén demasiado contentas. El confinamiento nos lleva, les reitero, a que esas emociones se sientan de manera más intensa. Entonces, en el diario vivir, pues era probable o era posible que frente a una situación, frente a una pérdida, frente a una no aprobación, por ejemplo, de algo en el empleo, nos sintiéramos decaídos, cansados, desmotivados. Estar confinados, ese decaimiento, ese cansancio es muchísimo mayor. Entonces, si generamos ese espacio donde hablemos de las emociones, muy seguramente vamos a poder propiciar un mayor entendimiento de la realidad de las personas que viven en la casa, en el hogar. Totalmente de acuerdo, Cami. Y esto va muy relacionado al hecho de generar empatía, de ser empático hacia las personas, teniendo en cuenta que no todos vivimos la experiencia de la misma manera. Para mí sea de pronto una situación agradable, pero para mi madre, para mi hijo sea una situación agobiante, estresante. Importante ser empático, no criticar, tratar de entender desde el punto de vista que tiene la otra persona, evitar, tratar de no ver la parte solo de riesgo o la parte negativa, sino tratar de cierta manera de entender. Si yo siento que no lo puedo acompañar, simplemente comprender. Hay algo también de suma importancia, Angelita, y es que como familias tenemos la responsabilidad de ayudar a esas personas que tienen cierto riesgo a que se mantengan conectadas. ¿Qué es mantenerse conectada? Es que sepa y que le permitamos todo el tiempo entender que estamos ahí para él. Ellos se pueden sentir abrumados, se pueden aislar, se sienten cansados y precisamente tienen el sentimiento y la sensación de que no le importan a nadie. Pero si como familias les empezamos a demostrar que pueden contar con nosotros. Y no se trata de decirles, venga, cuénteme qué está pasando, venga, dígame qué siente. No,
solo que ese otro sienta que estamos ahí, eso es valioso y eso le va a permitir reconocerse como parte de la familia, como parte de esa dinámica. Entonces no presionemos al otro a que interactúe, pero sí mostrémonos nosotros abiertos a que él se pueda vincular a la dinámica que estamos viviendo. También poder desarrollar una cualidad que es muy importante para nosotros los seres humanos, que es el ser compasivos, generar algún espacio en el que de pronto yo pueda apoyar la compra de medicamentos para, no solo para el familiar, sino para mi vecino, mi amigo, que de pronto en este momento en que la situación económica también ha variado muchísimo, él pueda acceder a ese medicamento que tanto necesita. En otros espacios se están ofreciendo y Conocerte Cura también está ofreciendo terapias a unos costos un poco más cómodos, que tengan de pronto más acceso a las personas que están necesitando esa ayuda, esa escucha activa. También podemos apoyar de manera con los alimentos, de manera un poco más directa, ¿cierto? De pronto no con el conocimiento, sino con los alimentos, haciéndoles llegar de pronto un mercadito, un postre, una sopita a esa persona que vemos decaída, porque hay que tener en cuenta que el consumo, la ingesta de alimentos cambia muchísimo, porque está muy relacionado al sentir. Bueno, hay algo también muy importante, como todas las herramientas que hemos estado discutiendo en este espacio, y es la invitación a promover el pensamiento positivo. Escuchar al otro desde su malestar, escuchar al otro desde aquello que le está generando angustia, zozobra, incertidumbre, nos permite empezar a reconocer cómo se relaciona ese otro con el mundo. Entonces, como familias, tenemos la obligación de fortalecer en ese otro, en esa persona en riesgo, sus habilidades positivas, sus habilidades de proyectarse, sus habilidades de identificar qué cosas desde lo positivo puede empezar a construir para precisamente empezar a diezmar o empezar a aislar ese factor de riesgo que se está presentando. Y hay que tener en cuenta que tampoco podemos descuidar, ayudar, acompañar, a conectar a las personas con su proceso espiritual, con esa parte eh, no palpable con la que todos los seres humanos estamos conectados. Para muchas personas hay que tener muy en cuenta que la fe es un factor protector y es un factor protector muy importante. Eh, en este momento hay comunidades religiosas que se están acercando a sus congregantes de manera virtual, entonces permitirle de pronto esas herramientas o, o simplemente hacerles llegar meditaciones, música relajante, eh, una velita para que enciendan la luz en la casa, es acompañarlos desde las herramientas que nosotros sintamos que para ellos son importantes y de las que ellos se pueden conectar para poder sobrepasar esta situación. Bueno, Angelita, y precisamente con toda la incertidumbre que estamos viviendo, las preocupaciones, es el aislamiento, sumado a ese riesgo que puede existir en algún miembro de la familia, ese aislamiento probablemente puede aumentar ese riesgo, puede aumentar el riesgo de la idea suicida o el intento suicida. Entonces, si como familias vemos que el riesgo está latente, los invitamos a estar constantemente preguntando, comprobar con ese familiar si hay alguna situación que esté desencadenando precisamente un mayor temor, un mayor riesgo. Si hay algún espacio en los que podamos conversar, generemos ese espacio de conversación para que ese otro se pueda desahogar, que encuentre precisamente opciones diferentes y que le permitamos reconocerse como parte de la familia. Entonces, cuestionarnos para nosotros si hay un pensamiento suicida y cuestionarnos para nosotros qué sentimiento o qué sensación se está generando y transmitírselo a ese otro para que precisamente se sienta acompañado. Totalmente, Cami. También generar esa escucha, no solo el preguntar, sino también poder generar esa escucha, escuchar absolutamente todo lo que sintamos importante, de lo que la gente está pensando frente a las inquietudes que les vamos generando, qué está sintiendo, para poder entenderlo, para poder apoyarlo,
para poder buscar otras opciones y de pronto la terapia en este momento no hay un acceso a terapia, sino simplemente necesitaba desahogarse, contarlo, decir qué era lo que sentía y ya se relaja. Tratar de entender también qué es aquello que lo hace sufrir tanto emocionalmente y también qué lo une a la vida, qué lo arraiga acá, a este momento, a sus proyectos, a sus ideas, a sus intenciones a futuro. Bueno, otra herramienta es que procuremos como familia mantener a esa otra persona segura. ¿Cómo lo podemos mantener seguro? Estando atentos, acompañándolo en esos momentos de crisis, propiciando, como lo decíamos ahorita, el momento de escucha, de conversación, de diálogo. Y algo muy importante como familias es reducir cualquier herramienta o método que se pueda convertir en letal dentro del hogar. Si nosotros como familia generamos un espacio seguro y propiciamos un espacio seguro, esta persona que está en riesgo va a poder controlar un poco más y va a poder buscar esas herramientas que le estamos brindando. Y es que sepa que ahí estamos para hablar y para escuchar. Totalmente, Cami. También de cierta manera hacer un plan de seguridad. Cuando las personas suelen estar alteradas, la capacidad de reflexión disminuye bastante. Entonces, por esta razón, es bueno crear un plan de seguridad, saber qué hacer, en qué momento, aprender a controlar la calma, a respirar, a exhalar, para poder controlar la calma y no salir disparado sin saber qué hacer en un momento de crisis, generar, activar rutas de cierta manera, de pronto dejar un listadito en la nevera o en un sitio de acceso cerca a la puerta en donde sepamos a dónde podemos llamar, a dónde podemos ir, quién nos puede colaborar, qué podemos hacer, generar esas estrategias de ayuda que nos permitan apoyar a esas personas. Saber de pronto si podemos llamar, qué sé yo, a la pareja, a, a los padres, a los hijos, a esas personas que les ayuden a volverse a centrar, no en la realidad dolorosa, sino que les permita apegarse un poco más a la vida. A esas personas que de cierta manera son un factor protector, porque no hay que olvidar que existen personas que son factores protectores para otros. Claro que sí. Bueno, Angelita, algunas herramientas, estrategias, esperamos sean de su ayuda. Recuerden que como familia somos corresponsables, que como familia la invitación hace que nos cuidemos, a que nos protejamos, que si en nuestro hogar existe alguna persona en riesgo, que si en nuestro hogar existe o empezamos a identificar que hay personas que desde la emoción están empezando a decaer, los invitamos a que nos fortalezcamos como familia, a que nos volvamos uno solo, que pese a nuestras diferencias, pese a que pensemos diferente y a que tengamos rumbos diferentes en las decisiones que hemos tomado en nuestro crecimiento personal, la familia es una y la familia está para apoyarse pese a esa diferencia. Entonces, muy atentos, muy alertas, el riesgo está presente, es real, la cuarentena nos está empezando a mostrar que tenemos debilidades, que como personas podemos con mucha facilidad entrar en un riesgo, entonces si nos fortalecemos, muy seguramente vamos a salir adelante. Sí. Fortalecidos y unidos. Claro que sí. Bueno, nos vemos prontamente. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, inscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que cada vez que salga material nuevo puedas estar informado. Cuídense bastante. Nos vemos pronto. Bye.